Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con lo que es descomposición factorial. Este tema es muy importante ya que resulta su aplicación una utilidad específicamente para simplificar expresiones. No se olviden que para poder simplificar expresiones numéricas o algebraicas tenemos que tener todo en factores. Ya, entonces la factorización, ¿qué es? Definición, ¿no ve? Nuestra factorización, ya, o la factorización es un proceso de transformaciones sucesivas, ¿de acuerdo? Es un proceso de transformaciones sucesivas, ¿ya? Entonces, la factorización es un proceso de transformaciones sucesivas de un polinomio, ¿ya? En una multiplicación. En otras palabras, tenemos que transformar un polinomio que está en sumas y restas en multiplicación, ¿de acuerdo? Indicando de dos o más polinomios dentro de un cierto campo de números, ¿ya? Dentro de dos o más polinomios dentro de un cierto campo de números, a los cuales se les denomina factores primos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es descomponer expresiones o polinomios que están sumados y restados, lo vamos a expresar en multiplicación, pero eso que están expresados en multiplicación se los llama factores. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Continuamos. Bien, chicos, entonces, ¿qué son factores? Los factores se los llama factores o divisores, ¿de acuerdo? Se llama factores o divisores de una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Ya. Eh, Estas expresiones que multiplicas entre sí dan como producto a la primera expresión. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya. También, ¿no? Sí, así, ¿no? Aquí vamos a poner comita. Bien, chicos, así. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Nosotros ya sabemos qué es multiplicar, ¿sí? Sabemos qué es operar. Sabemos reconocer los casos de multiplicación o productos que tenemos, ¿ya? Y no se olviden lo siguiente, ¿no? Acá tengo el producto de un monomio con un binomio. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se procede acá es hacer esto, ¿no? Multiplicar el primero con el segundo, pero el primero con el primero, ¿no ve? Y luego con el segundo. A por A nos resulta A cuadrado, A más por menos nos da menos, A por B nos da AB. Eso se llama proceso de multiplicación, ¿ya? En otras palabras, eso es un producto, ¿de acuerdo? El resultado que nos da es un producto, ¿de acuerdo? Operar de esta forma, en forma directa, se llama producto, ¿de acuerdo? No nos olvidemos otra vez, aplicar la operación en ese sentido se llama producto, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el otro ejemplito, por ejemplo, este de acá es el producto de dos binomios con un término en común. Si se dan cuenta, ¿sí? ¿No ve? El término común es X. ¿Cómo se procede la operación del producto notable? Es X por X, nos da X cuadrado, ¿no ve? Más 2 más 3, la suma me sale más 5 veces X, y 2 por 3 nos da 6, ¿no? Entonces, esta es una operación un producto notable, ¿ya? Puede ser multiplicación simple, como vemos acá, o bien puede ser el desarrollo de un producto notable. Eso se llama producto, desarrollo de un producto. Pero trabajar en forma inversa, miren, ahora acá. Esta expresión es un polinomio en suma y resta de dos términos, ¿no ve? Trabajar en forma inversa o expresar de forma inversa, eso se llama factorización. Este polinomio o este trinomio que vemos acá, expresarlo en factores, se llama factorización. Entonces es una operación inversa del desarrollo de los productos. Entonces la factorización es eso, chicos, ¿ya? Desarrollar en forma inversa al desarrollo de un producto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es expresar estos términos que vemos acá en factores, ¿ya? O en expresiones que estén multiplicándose, ¿de acuerdo? Porque estos de acá se los llama factores. Estos de acá se los llama factores porque están en producto. Toda expresión que está en multiplicación o en producto se los llama factores. Por eso se llama descomposición factorial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a analizar en los casos son esas. ¿De acuerdo? A ver, dice aquí, ¿no? Descomponer en factores o factorizar una expresión algebraica es convertir en productos indicado de sus factores, ¿no ve? Es convertir en el producto indicado de sus factores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien.
Y por último, aquí voy a subrayar algo muy importante. Ya, por favor, es muy importante considerar eso, ¿no? Factorizar o descomponer en factores, ¿no ve? Es convertir una expresión algebraica o un polinomio, de no importa el número, un polinomio a partir de dos, no monomio, polinomio. Polinomio entendemos que son expresiones algebraicas a partir de dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos, ¿no ve? Binomio, trinomio ya son considerados polinomios, ¿no ve? Ya, convertir esos polinomios en producto, ¿de acuerdo? En el producto indicado de sus factores, ¿de acuerdo? En otras palabras, convertir en productos, ¿ya? La descomposición factorial, que se presenta, chicos, acá lo que dice, la descomposición factorial se presenta en los siguientes casos. Yo lo he subdividido para que se den cuenta los distintos casos que existen. Y estos son los casos que tenemos que desarrollar. ¿Ya? Bien. Hay un esquema, si yo lo divido en 5 esquemas, chicos, ¿ya? En 5 esquemas. Uno, que son factores comunes. Otros que son esquemas cuadradas, ¿ya? O identidades también se los llama, pero yo lo digo cuadradas. Esquema de trinomios, esquemas cúbicas, ¿ya? Y ahí están divididos en 4 tipos de casos, ¿de acuerdo? Los casos son las siguientes, ¿no? A ver un poquito. Vamos. Ahí están, en resumen, los 10 casos, ¿sí? Ya, los 10 casos, ¿no ven? Los 10 casos de factorización que existen en el valor, como referencia las vamos a tomar, ¿sí? Factores comunes, esquemas cuadradas, esquema de trinomios y esquemas cúbicas. En 4 grupos se dividen los tipos de factorización que vamos a emplear. ¿Ya? Esto de potencias iguales, esto ya es un caso especial, ¿ya? ¿No? Pero igual lo vamos a aplicar en el caso 10. Ahí están los 10 casos jóvenes, lo vamos a desarrollar, hoy creo que vamos a desarrollar caso 1 y caso 2, ¿sí? El caso 1 y caso 2 presentan a factores comunes. El caso 3, trinomio cuadroperfecto, diferencia de cuadrados, trinomio cuadroperfecto, parecido y sustracción, pertenece al esquema de cuadrados, porque aquí todo se maneja con cuadrados, raíces cuadradas, potencias cuadradas, ¿ya? ¿Sí? En este tipo de casos son pues trinomios simples, ¿no? Hay 2 tipos de trinomios, eso los voy a indicar, ¿ya? Y acá es todo cúbicos, o sea, cuando digo esquemas cúbicos, me refiero a que se sacan raíces cúbicas, se elevan elevados al cubos y todo eso. O sea, todo tiene que ver con expresiones cúbicas. Acá todo tiene que ver con expresiones cuadráticas, ¿no? Esa es la diferencia. Pero en todos los casos siempre se analiza si podemos hacer factor común, ¿de acuerdo? Entonces, como parte principal en cualquier ejercicio, por favor, tengan en cuenta factor común en todos los ejercicios que hay. O sea, siempre deben comenzar analizando factor común. Entonces, ese es el primer caso que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Y luego vamos a hacer casos especiales, ¿sí? No se preocupen, esto vamos a desarrollar. Factorización por Ruffini, factorizaciones por acciones y sustracciones especiales, factorización por cambio de variable, ya es muy importante esto, factorización por aspa doble especial y las factorizaciones recíprocas, ¿ya? Entonces, esto es necesario que ustedes sepan como argumentos especiales, ¿ya? Pero me tienen que dominar bien los 10 casos, por favor. Y luego vamos a hacer todo este tipo de casos, ¿no? Entonces, continuamos. Eh, listo. Entonces, empezamos con el caso 1, ¿ya? Factores comunes, ¿no ve? Vamos a irnos a la parte de factores comunes, o sea, todo el grupo de factores comunes, porque siempre vamos a hablar factor común, ¿no ve? ¿Ya? Caso 1 que se llama factor común, ¿sí? ¿Cómo debemos de conocer? Este caso se aplica cuando los términos de un polinomio tienen un factor común, ya sea monomio o polinomio, ¿de acuerdo? Para reconocer es que existen términos en el polinomio que tienen un factor, o en otras palabras, un término o una expresión que todos tienen en común. Común significa que son iguales, ¿no ve? En algo que son idénticos, ¿ya? Y hace un monomio o bien un polinomio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se factoriza? ¿No ve? Se factoriza realizando ¿qué? A ver, acá leemos. Dado un polinomio se extrae siempre el mínimo común múltiplo, perdón, máximo común divisor de los coeficientes, luego de las variables, ¿no ve? De las variables comunes, ¿ya?
con el menor exponente. O sea, vamos a extraer o vamos a identificar ese factor común, ¿de acuerdo? Y ese término común es colocado al exterior con un par de paréntesis, o sea, un par de signos de agrupación, ¿ya? En cuyo interior queda el cociente, o sea, en la agrupación que vamos a colocar debe quedar el cociente. Y ustedes saben que es un cociente. Un cociente es el resultado de dividir, ¿no ve? Ya, lo que vamos a hacer prácticamente es dividir cada término con el factor común, ¿ya? Un cachito, aquí voy a corregir esta parte. Acá cada término debemos dividir con cada término, así está bien, en el producto aliado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora vamos a borrar esta partecita, ¿sí? Y desarrollamos. Se tiene dos tipos de factores, ¿no ve? Factor común monomio, ¿ya? Y el factor común polinomio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cuáles son las reglas generales de factorización? La regla general de factorización tiene que ver con tres pasos. ¿Estamos de acuerdo? El primero, elige el mayor número que divida todos los coeficientes. Es lo primero que debes elegir. ¿Sí? Las variables que sean comunes a todos con términos elevados a su menor exponente. O sea, debemos escoger el número mayor que divida todos los coeficientes y de las variables debemos escoger el que sea comunes pero con el menor exponente, ¿ya? Con el menor grado. Y finalmente se realiza la división del factor común con cada uno de los términos. Así en palabras sencillas, eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplito que lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Factorizar la siguiente expresión. ¿Sí? ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿No ve? Ya sabemos. Primero, ¿qué hay que hacer? Elegir. ¿Sí? Elegir el número mayor que divida a todos. ¿Ya? El número mayor que divida a todos. Y eso se llama el máximo común divisor. ¿Cómo hallamos ese máximo común divisor? ¿Qué se hace? Para este caso, un cachito, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, como les mencionaba, lo que tenemos que hacer en primer pasito es elegir el número mayor que divida a todos, y ese número mayor se llama el máximo común divisor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es agarrar los coeficientes. Para identificar el máximo común divisor es agarrar los coeficientes, ¿de acuerdo? Ya, agarramos los coeficientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hallar su máximo común divisor. ¿Y qué es el máximo común divisor? Es un número que divide a todos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces miren acá. Vamos a determinar eso. ¿Sí? Bien, a ver, ahí. ¿No? Tengo que buscar un número o un factor, pero que divida a todos, no que solamente divida a uno o a dos. Tiene que dividir a todos. Ese es el máximo común divisor. Por ejemplo, me doy cuenta que los números son pares, entonces sacamos mitades. Acá, mitad de 72 me da 36, ¿no? Mitad de 48 me da 24. Mitad de 24 me sale 12. Ahora, ¿hay algún número que divida a esos tres ahora, chicos? ¿Hay algún número? Sí, divide. ¿Cuál es ese número que divide a todos? Otra vez el 2. 12. La mitad de 36 nos da 18. La mitad de 24 nos da 12. Y la mitad de 12 nos da 6, ¿no? Siguen siendo pares, entonces puedo todavía sacar mitades, ¿no? La mitad de 18 me da 9, la mitad de 12 me da 6, la mitad de 6 me da 3. ¿Hay algún número más que todavía le pueda sacar divisores? Sí, existe. Podemos sacar terceras, ¿ya? Terceras de 9 me da 3, terceras de 6 me sale 2, terceras de 3 me sale 1. Ahora, ¿hay algún número que divida a toditos otra vez? No, ya no existe dicho número. Entonces, hasta ahí. Y lo que tengo que hacer es agarrar estos tres y multiplicarlos. Y para mí, ese es el máximo común divisor. ¿Cuánto es el producto, jóvenes? 2 por 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? En otras palabras, aquí es, ¿cuánto me da? No, aquí tengo 24. 2, 24. eso estamos bien. Sí, 2 por 2, así, ¿vale? Por 3, ¿no? Y ese resultado me sale 24. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así se determina el máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocarlo aquí, ¿ya?
Ese es el máximo común divisor. Entonces, nosotros vamos a colocar acá, ay, perdón, jóvenes, mis disculpas, acá, ¿no? Igual, ¿sí? Vamos a colocar igual, ¿ya? Y anotamos ese número que hemos determinado, ¿no? Ya, a ver si un momentito. Vamos a borrar. Entonces, nosotros determinamos ese número que acabamos de calcular. Entre los coeficientes, el número mayor que divide a todos es el 24. Siguiente paso, siguiente proceso, ¿sí? En el siguiente pasito lo que se hace es, ¿qué cosa? Segundo, es identificar, ¿ya? Entre las bases, entre bases iguales, o sea, entre las, así mejor, ¿no? Entre las expresiones algebraicas, ¿ya? Entre la expresión algebraica, ¿sí? ¿De acuerdo? Si existen bases iguales, eso es la idea principal, bases iguales, ¿ya? ¿Sí? Igual, tenemos que identificar eso, el segundo pasito, ¿no? A ver, ¿quiénes son de bases iguales acá? Si nos damos cuenta en esta parte, a ver, veamos acá. X, base X, en este término, acá hay base X, acá también hay base X. Entonces, base X es el menor exponente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a escoger entonces X, ¿ya? X vamos a escoger. Otro, que sean bases iguales. ¿Quiénes son de bases iguales? Pero tiene que estar en todos los términos. Base Y, base Y, base Y. Genial. Entonces, aquí tenemos base Y. Escogemos esas bases. ¿Sí? ¿Hay otra letra más? Sí. Tenemos base Z, pero Z solamente existe en este tercer término. ¿No ve? En los demás términos no existe Z, entonces Z no es común. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es reconocer esa variable, ¿sí? De bases iguales, pero con el menor exponente. Ahora, identifiquen. Aquí tengo 2A, aquí tengo un A más 1 y aquí tengo un A. ¿Quién es el menor exponente? Complicado, ¿no ve? Reconocer el menor exponente es un cacho complicado, pero en álgebra se entiende esto. Toda expresión algebraica, que sea A, ya, ¿sí? Es de cantidad desconocida, pero en este caso le vamos a tomar como A una cantidad conocida, algebraicamente, ¿no? Pero es de cantidad desconocida. Si esta A le sumo más 1, yo voy a entender que este número es mayor a este. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo un A más 2, es un número mucho más mayor que A más 1 y más mayor que A. Pero si yo tengo un A menos 1, debo entender esta expresión como un número menor. Y un A menos 2, ya debo entenderle como un número más pequeño. ¿Ya? Ahora, si tengo el doble, es otra cosa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, la jerarquía de números, ¿sí? Va desde más abajo hasta más arriba, ¿sí? Cuanto más arriba se sume a la expresión, es un número más mayor, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo tengo un doble? Si yo tengo, por ejemplo, un 2A, que A, y este ya es el doble de A, entonces es un número mucho más mayor, ¿sí? ¿Sí? Y si yo tuviera, por ejemplo, un 2A, perdón, un 3A, entonces ya es un detalle, perdón, es un número mucho más mayor, porque ya estamos hablando en cantidades, en productos, ¿no? 3 veces A, 2 veces A. Entonces, si a la variable se le incrementa el producto de cantidades, entonces el número se incrementa más. Pero si al número le expresamos como fracciones, como particiones, por ejemplo, A medios, y es un número más pequeño. Por ejemplo, decir un A tercios ya es un número más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay un producto, lo que hace es elevar la cantidad. Si hay un cociente, si hay una fracción, en otras palabras, lo que hace es disminuir la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así vamos a identificar quién es el exponente mayor. Aquí tengo 2A, aquí tengo A más 1 y aquí tengo A. ¿Quién es el exponente menor? Perdón, el exponente menor tenemos que reconocer. Ah, Exacto, sería A. El exponente menor es A. ¿Estamos de acuerdo? El exponente menor es A. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a factorizar A, ¿sí? Vamos a colocar aquí abajo ya, chicos. 24. Ay, ¿no? Y aquí el factor, perdón, base X, base Y, pero de las X el exponente menor sería
A. De Y, ¿cuál sería? Aquí tengo B, aquí tenemos B más 1, y tengo 2B, también sería B, ¿no? Entonces el exponente menor va a ser B. Después de hacer eso, lo que vamos a hacer es colocar un por, habilitar un paréntesis, ¿ya? Ahora lo que se hace es lo siguiente. Agarramos cada término y le vamos a dividir con el factor común. El tercer paso es eso. Ya, aquí se los voy a anotar. Tercer paso es dividir cada término del polinomio, ¿de acuerdo? Del polinomio, ¿de acuerdo? Tenemos que dividir cada término del polinomio, ya, entre el factor común, ¿ya? Y al dividir, cuidado, al dividir tenemos que tomar en cuenta la siguiente propiedad, ¿ya? No se olviden, por propiedad, que se debe cumplir esto. Cociente de dos potencias de la misma base, los exponentes se restan, ¿no ve? Ya, por favor, esto es muy importante, ¿sí? Los exponentes se restan, ¿de acuerdo? Entonces acá debemos tener a elevado a la que m menos n. Entonces, esta es la propiedad que vamos a hacer cumplir entre las expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Ya, no se olviden que debemos hacer cumplir esto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, por favor, muy en cuenta estos pasitos, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Vamos a dividir cada uno, ¿no? A ver. A ver un cachito, chicos, ¿cómo se los voy a hacer? Ya sé. Sí, ya sé, jóvenes. A ver, vamos a hacer, se los voy a hacer de la siguiente forma. Todo con el fin de que entiendan, ¿ya? Ese es el fin, el único fin es eso. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho acá primero? ¿No ve? Hallamos el máximo común divisor. ¿No ve, chicos? Hallamos el máximo común divisor. ¿Ya? Listo. Hallamos el máximo común divisor, que es un pasito, ¿ya? Y tenemos esto, ¿no? Hemos hallado primero solamente el número. ¿Estamos? ¿No ve? Tenemos 24. Después, reconocemos el exponente menor. ¿No ve? Las bases con el exponente menor. ¿Sí? Las bases con el exponente menor. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente paso es eso, reconocer, ¿no ve? Con el exponente menor. Entonces agarramos esto y hemos reconocido que es x elevado a la a por y elevado a la b. ¿Estamos de acuerdo? Luego el siguiente paso es colocarle por y habilitar un paréntesis. ¿Se entiende? ¿No? Entonces es el procedimiento que tenemos que realizar. ¿De acuerdo? Ya esa es su aplicación. ¿No ve? Ya ese es el tercer pasito. Perdón, el segundo paso es esto, ¿no? Identificar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el tercer paso lo que tenemos que hacer es dividir. Ya, perdón, en el cuarto paso es dividir. ¿Sí? Dividir, ¿no? Este es el primero, ya hemos reconocido. Segundo, estamos bien. Ahora vamos a dividir. O sea, la clave aquí es dividir. ¿Entre quién? Cada término, ¿no ve? Con el factor. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a agarrar este 72, ¿sí? Agarramos a 72, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es dividir, ¿sí? En una fracción con el factor común. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento. Ya vamos a dividir entre este. ¿Cuánto nos da? Como sabemos fracciones ya, miren, dividimos 72 entre 24. 3. Eso, el cociente me sale 3. Ahora, miren acá, tengo bases iguales. Los exponentes, ¿qué se hace? En este caso, los exponentes se tienen que restar, o sea, tener que tener 2a menos a. Y además, cuando son de la misma expresión, nosotros sabemos que por cosas de... ¡Debate! ¡No quiero! Wilson, a ver, no seas así, yo voy a meter. Muy bien, ahí está, ¿no? Simplificamos. Y por último, operamos 3 veces a elevado a, ¿cuánto sería esto? En realidad 2a menos a sería 3a.
Ay, caracteres, esto es X. Me equivoqué, joven, mil disculpas. X, ¿no? ¿Ya? Esta es la primera división que tenemos que realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no ve? Agarramos un término, dividimos entre el factor y ese resultado lo anotamos en el paréntesis que tenemos. Ya, entonces sería así, ¿no? O sea, que anotamos lo que es, que sería en este caso 3x, ya, 3x elevado a la a, ¿no? El signo que sigue es más. Otra vez agarramos lo mismo, pero en este caso vamos a lo más directo, ¿sí? Ahí sería, ¿no? Ese es el siguiente paso. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar esta expresión, otra vez el segundo término, y dividir, ¿no? Tenemos que dividir, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a continuar. Estamos haciendo paso a paso, chicos. Ahora vamos a agarrar el segundo término. Ya, de la misma forma vamos a dividir, ¿de acuerdo? Sí, acá. Ya. Listo, muchachos. Entonces, ahora operamos. ¿Cuánto me va a dar acá, chicos? A ver. 48 entre 24 me sale 2. Primero los coeficientes dividimos. 48 entre 24 me sale 2. Ahora, con respecto a las bases, x a la a entre x elevado a la a menos 1, perdón, aquí los exponentes se restan, ¿no? Base x, exponente, tenemos a menos 1, perdón, a más 1, menos, debemos restarle con el de abajo, ¿no ve? Y elevado a cuánto tenemos ahora acá? Tenemos b más 1 y debemos restarle menos b. ¿Estamos bien? Y el resultado final es 2x elevado a la cuánto. Más a menos a sería A la unidad. 1 nomás, ¿no ve? X nomás sería. Y elevado a cuánto también 1. ¿Sí? Entonces, este es el siguiente cociente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el siguiente cociente, aquí no, sería 2x y nomás sería, ¿no? Y luego viene el signo positivo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos que dividir, ya saben, el tercer término, ¿no? Entonces, el tercer término, ¿cómo sería en este caso? El tercer término es este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces aquí vamos a copiarle, ¿ya? Y dividimos. 24 entre 24, eso nos da 1. ¿No ve? Nos da 1. Pero como existe, a ver, 1. Base X, miren acá, hay expresiones idénticas. X a la A, X a la A. Entonces, esas expresiones lo vamos a simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a simplificar. Tengo bases iguales con Y. Entonces, lo que es base Y, vamos a operar restando el término, ¿no? Aquí sería 2B, ¿de acuerdo? Y les restamos menos B. ¿Ya? Ahora, Z no tiene con qué no operarse, así que Z se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Y como el 1 se sobreentiende, como aquí hay expresión algebraica, el 1 se sobreentiende, entonces aquí anotamos simplemente así. Y sería Y elevado a la B, ¿sí? Veces, ¿quién? Z, ¿no? Ese sería el tercer término, ya, el cociente. Y aquí terminamos con este ejercicio, ¿no? Y listo. Y aquí el tercer término que falta sería Y elevado a la B, ya, Y elevado a la B, veces Z. Y con esto desarrollamos. Esta es la factorización de esta expresión, ¿no? Como resultado final se entiende, esta es la factorización. Así vamos a factorizar, aplicando esos pasos jóvenes, ¿ya? Sí, ahí está hecho paso a paso para que se den cuenta, ¿sí? Así lo vamos a desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a desarrollar en forma general para que se entienda. ¿Sí? Aquí tengo ejemplos desarrollados. ¿Qué dice acá? Factor común. ¿Cómo se aplica? Miren, tengo de distintos tipos. Tipo 1, que solamente es término común. Hay expresiones que solamente se aplican con términos en común, ¿ya? La forma general menciona lo siguiente, ¿sí? A ver, disculpa, chicos. Bien, a ver, vamos. Aquí tengo una expresión simple en forma general. El término que es común, ¿cuál es el término común? Aquí tengo X y aquí también tengo X. Entonces, pero el exponente en toditos son idénticos. Entonces, factor común simplemente va a ser X, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar como
desarrollo final, nos queda, chicos, ¿no ve? Lo que vamos es agarrar cada término, ¿sí? Cada término y le vamos a dividir entre x. Y al dividir, no se olviden que x con x se simplifica y como cociente nos va a quedar a. Bx entre x nos queda b. Cx entre x nos va a quedar c, ¿no ve? Pero no se olviden que los signos se mantienen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, los signos se mantienen. No desaparece ningún signo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Es el primer tipo, es donde solamente existen factores comunes. Por ejemplo, de este tipo 1, acá, en los ejemplos desarrollados, ¿cuántos comunes existen? Ya hay expresiones donde hay comunes, netamente, solamente comunes, y solo lo que se hace es reconocer. Por ejemplo, en este caso, el común es el coeficiente. Aquí tengo 2, aquí tengo 2. Entonces, factor común, 2, ¿no? Y lo que se hace es como, lo que se debería hacer en este caso es como extraerle nada más, ¿no? Extraer ese factor común 2, ¿ya? Y eliminarlo, ¿no ve? Del mapa, ¿qué nos queda? Elimino 2, así, ¿no ve? Es como dividir, ¿no? Y nos queda x menos y más z, y eso se lo expresa en un paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O lo que comúnmente se hace es lo siguiente, ¿no? Agarrar cada término, ¿no? 2x dividir entre 2 me va a dar x. Su resultado, su cociente, vamos a colocar en el paréntesis, ¿no? 2y dividir entre 2 me va a quedar y. Menos 2z entre 2 me va a quedar menos z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso lo propio. A ver, miren, en este caso, ¿quién es común? El que es común es una expresión bx elevado a la n, ¿no? X elevado a la n. Entonces sacamos factor común x a la n y al dividir esa expresión se lo quita o se lo simplifica, ¿no? Ya, eso podemos hacer. Ahora acá, ¿qué pasa si es de tipo fracción? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si es de tipo fraccionario? ¿Sí? ¿Qué son comunes? Si se dan cuenta, en este caso, los que son comunes está tanto en el numerador como en el denominador, ¿no ve? X a la n, x a la n, x a la n, ¿no? Con respecto al denominador tenemos y elevado a la m, y elevado a la m, y a la m, ¿no? Entonces, esos que son comunes factorizamos, ¿ya? Los factorizamos y nos va a quedar, ¿no? Es como extraerles esa expresión. A más B menos C. Ya que no existe denominador porque estamos factorizando el denominador, nos queda simplemente un factor lineal. ¿De acuerdo? Sí. Bien, y aquí también lo mismo. ¿De acuerdo? Miren acá, ¿quién es común? En este caso, una expresión radical es el común. ¿Sí? Factorizamos ese común, ese término o esa expresión en común. Y lo que vamos a proceder es a dividir, ¿no? Este con este se simplifica, nos queda simplemente A. Este con este se divide o se simplifica, nos queda B. Este con este de la misma forma, ¿no? A más B menos C. ¿Estamos bien, chicos? Ya. Ahora, el de tipo 2. ¿Sí? El del tipo 2 es factor común con exponente con el menor grado. Aquí lo que se hace es reconocer el exponente de grado menor. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos a la cuarta, a cubo, a cuadrado. El exponente menor es a cuadrado, ¿no ve? ¿Sí? De la base B, de los que son base B, B cubo, B a la cuarta, B a la quinta. Exponente menor, que es el elegido, B cubo. Y luego lo que hacemos nosotros es dividir cada término. Este término agarramos, dividimos entre este, ¿no ve? A la cuarta, entre a cuadrado, ¿cuánto me va a dar? En otras palabras, lo que tenemos que hacer es restar, ¿no? 4 menos 2 me va a dar 2. B cubo, acá no nos olvidemos que también como se divide, se simplifica. B cubo con B cubo se simplifica, ¿no ven? Entonces, cociente es a cuadrado. De la misma forma, vamos a dividir el segundo término entre el factor común. ¿Estamos de acuerdo? No entra aquí. A cubo entre A cuadrado nos queda A. En otras palabras, lo que tenemos que hacer en nuestra mentecita o en nuestra cabecita es restar. 3 menos 2 me va a quedar 1 y ese 1 se sobreentiende, ¿no ve? B a la cuarta entre B cubo también nos va a quedar 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá. A cuadrado entre A cuadrado, como es la misma expresión, entonces se simplifica, ¿no? B a la quinta entre B al cubo nos da B elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los ejemplos que están aquí del tipo 2 son de esa forma, ¿ya? Miren, de estos de acá, lo que hay que hacer es reconocer lo que son bases iguales, ¿sí? Y escoger el exponente menor, que es en este caso simplemente x. De las otras bases, de la misma forma, ¿no ve? Y cuadrado, y cubo, y es el mismo, ¿no ve? ¿Ya? Y lo mismo para z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver un poquito, un ratito, denme.